Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos a esta segunda parte del estudio de la parashá del día de hoy. Parashá Jucat, parashá número 39, que estamos llevando en este día de Shabbat.
Los invitamos a que si no han visto la primera parte, la vean para que puedan continuar con nosotros en esta segunda parte. Vamos a orar y a dar continuación en este día de Shabbat al estudio de la Torah. Padre bueno, te damos gracias, Señor, nuevamente por el día de Shabbat y por la oportunidad que nos das para congregarnos, para reunirnos en torno a ti, para estudiar tu palabra, Señor. Queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, Señor, y pedirte que seas tu Rey dirigiéndonos, Señor, en todo lo que hagamos, Padre, que tu palabra pueda ser predicada y revelada en nuestros corazones, Señor, que la guardemos allí como tesoro, Padre valioso, Señor. Gracias por darnos tus instrucciones, Señor, por darnos la capacidad de entenderlas, Señor, por darnos la oportunidad de acercar a ti, Señor, cada tiempo, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, para conocerte más, Rey. Bendícenos en esta tarde, Señor, en este día de Shabbat. Danos el reposo necesario, Señor, y que hoy podamos aprender un poco más acerca de tus caminos. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con el estudio de la vaca roja. Esta es la ordenanza de la ley, ¿no? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Para dar inicio a esta segunda parte vamos a leer el capítulo 13 del libro de Hebreos. Sí, 13 del libro de Hebreos. Dice el capítulo 13, versículo 10 del libro de Hebreos. Nosotros tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Sirven al tabernáculo, perdón. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Aquí arrancamos esta segunda parte y el autor de Hebreos menciona lo que esta mañana mencionábamos acerca del sacrificio de la vaca roja. Dice que hay un sacrificio, que hay una ofrenda por el pecado, ¿cierto? Que es quemada fuera del campamento, que el sacerdote llevaba la ofrenda fuera del campamento y luego la introducía, ¿cierto? Pero dice luego, aquí en Hebreos, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta hablábamos esta mañana? De la del juicio, de la del contar, ¿no? Mikpak. Esa puerta del contar, pacat, del contar de las ovejas, del contar de las ofrendas, del contar del censo. De allí dice, salgamos fuera de la puerta, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿A quién está dirigida la carta de los hebreos? A los judíos, ¿no? A los hebreos de la época. ¿Quiénes eran los hebreos de la época? Los judíos. A ellos está dirigida esta carta. Así que le está hablando a gente que conoce acerca de esto que menciona Números 19, el sacrificio de la vaca roja. Así que un hebreo de la época, cuando se les escribe esto y dice, salgamos fuera de la puerta, ¿cierto? A encontrarnos con Yeshua, que padeció fuera del campamento, al igual que esa vaca que era sacrificada fuera del campamento, pues encontrémonos con él allí, porque él murió así para purificarnos de nuestros pecados. ¿Cuál era el propósito de la vaca roja? La purificación de la inmundicia a causa de la muerte. Así que aquí empezamos a correlacionar, a encontrar el paralelo entre Yeshua y el sacrificio de la vaca roja. Nosotros hemos ya hecho paralelismo de Yeshua con respecto al sacrificio de ¿qué? De Pescua. ¿Sí? Ahí es cuando tú vas a mezclar la palabra Pesaj en hebreo con Pascua en español, te sale el Pescua, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Pesaj ya lo hemos relacionado con Yeshua. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de Pesaj? Sí, pero ¿cuál es el propósito fundamental del sacrificio de Pesaj? Sí, pero ¿por qué se sacrificó el Pesaj? Para la redención de los primogénitos.
Esa es la base del sacrificio de Pesach. Redención del primogénito. ¿Quién es el primogénito del Señor? Israel es mi primogénito. Se iban 5. Israel es mi primogénito, dice el Señor acerca de su pueblo. Así que Él redime a su pueblo con el sacrificio de Pesach. Pero es curioso que la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, también tenga una directa, relación con Yeshua, que murió para una festividad de Pesach. Así que cuando terminemos este estudio, vamos a relacionar no solamente a Yeshua con el sacrificio de Pesach, que es la redención de los primogénitos, ¿sí? El pasar por alto, sino que también con la purificación de nuestros pecados, de la inmundicia, con respecto al sacrificio de la vaca roja. Así que en uno solo, como decimos en combo y agrandado, Yeshua es sacrificio de Pesach para redimir al primogénito del Señor, que es Israel, y es sacrificio de la vaca roja para la purificación de la inmundicia, del pecado. Entonces Pesach, pasar por alto para redimir los primogénitos, la vaca roja, purificación de los pecados. Ambas en un mismo sacrificio. ¿Y cómo es posible esto? Pues solo el Señor hace estas cosas posibles y hace estas relaciones tan estrechas halladas en la Escritura. Entonces, terminemos de leer el mandamiento para empezar a hacer relación entre Yeshua y la vaca roja. Números 19:4. Eleazar el sacerdote tomará la sangre de su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo, su carne y su sangre. Con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo escarlata y lo echará en medio del fuego en que la vaca arde. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Como les decía ahora al principio, el sacerdote no era el que la quemaba, era otro, ¿sí? Otro, que no especifica si era sacerdote o no. ¿No? El hecho es que había uno que era designado para quemar y sacrificar la vaca. Que esto es importante, ¿sí? No era un sacerdote el que lo hizo, sino uno designado. No especifica quién, pero era uno que no necesariamente tenía que ser un sacerdote. También lavará el agua de su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Era una expiación, ¿cierto? Por la inmundicia, por la contaminación. Pero las cenizas de la vaca tenían que separarse en un lugar limpio y ser guardadas, ¿verdad? Para la expiación y purificación junto con el agua para los hijos de Israel. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, lo que les decía ahora al principio, que cuando se tocaba cadáver, dice la persona quedaba inmunda 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y es curioso que al tercer día se purificara, pero solamente hasta el séptimo será limpio. ¿Hay alguna relación de esto? Porque habla que al tercer día se purificaba, pero hasta el séptimo quedaba limpio. ¿Qué relación profética tiene esto con Yeshua y con la obra de redención que Yeshua hace? Él resucita al tercer día, ¿para qué? Para purificarnos. Pero solo hasta el séptimo día era declarada limpio. ¿Y qué significa el séptimo día?
el séptimo día, el reposo, el Shabbat eterno, ¿no? La eternidad, ¿no? Así que a hoy estamos purificados, nos estamos purificando porque el tercer día de la resurrección de Yeshua ya aconteció, pero no ha llegado ese séptimo día donde somos declarados limpios. ¿Cuándo es declarada limpia la persona? Cuando ya no hay más impureza en él, ¿verdad? Por lo tanto, ahora seguimos en un camino de purificación, pero hasta el séptimo estaremos limpios. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona, estamos hablando de personas, por eso les decía que de animales era distinto, porque dice que es de personas que quedaba 7 días impuro. Y por eso les dije al principio que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de llevar mucha más muerte que un animal muerto, ¿sí? Por el hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de llevar vida, ¿cierto? De ahí también es que está la ley de que cuando nacía un hombre, un niño varón, la mujer se debe guardar ¿cuántos días? ¿Purificarse? 7 más 33 días, o sea 40 en total. Pero cuando nacía una niña, 14, ¿cierto? Y en total 80. O sea, el doble, ¿no? Y una de las explicaciones que se puede dar acerca de esto es que cuando nace un niño, pues la mujer queda impura por el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de más vida y por eso la impureza es mayor con nosotros los seres humanos. Pero cuando nace una niña, la niña tiene no solamente la posibilidad, o sea, la mujer no solamente tiene que purificarse por haber tenido una niña, sino porque esta niña tiene la posibilidad de dar vida también. Las mujeres son las únicas que tienen, como dice la escritura, son coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida. Son las únicas que pueden en su vientre producir vida. Ah, que sí, se necesita el hombre, claro, es necesario, pero el hombre por sí solo en su vientre, o bueno, así tuviese relación con una mujer. Por ahí hay una película, ¿no? Que se manda a embarazar uno, la que es con Schwarzenegger y con el chiquitico y Danny DeVito, que se embaraza, esa es como la única. Pero los hombres no estamos destinados para llevar vida en nosotros mismos, en nuestro vientre. La mujer sí lo puede hacer. Por eso cuando nace una niña, digamos que queda doblemente impura y por eso tenía que purificarse durante 80 días. ¿Cierto? Porque la niña también tiene la posibilidad de en su vientre llevar vida. Entonces, ahí está el asunto. Todo esto es porque la purificación con respecto a la muerte es tan importante delante del Señor. Por eso es que sin un sacrificio de una vaca roja no se podían ofrecer sacrificios en el templo. Por eso es que el sacrificio de la vaca roja es un mandamiento que precede a las instrucciones y leyes de observancia con respecto a los sacrificios y a las ofrendas y a las purificaciones y a todas estas cosas. Porque sin que esto se hiciese antes, no había manera de purificar. Porque recordemos que estas cenizas se guardaban, ¿cierto? Durante 3 días y luego se mezclaban con agua y luego servían para la purificación. Les decía que en la historia se cuenta, ¿cierto? La tradición dice que solamente ha habido 9 vacas rojas en toda la historia de Israel sacrificadas, pero es porque primero son muy escasas que se den y segundo porque una misma vaca roja servía para muchas purificaciones. Era ceniza que se mezclaba con agua y al mezclarse con agua pues ya rendía, ¿sí? Ahora, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será y su inmundicia será sobre él. O sea, esta agua de ceniza de vaca roja y agua, estas dos unidas purificaban a aquel que tocaba ¿qué? Persona muerta. ¿No? Al que se contaminaba por un cadáver de un ser humano muerto. Era la única manera de purificar a un hombre que tocaba un cadáver de ser humano muerto. No había otra manera de purificarlo sino con las cenizas de la vaca roja. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Porque si tú tocabas muerto,
quedabas impuro 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Las vasijas eran de barro y el barro es poroso, ¿cierto? A diferencia de la piedra. La piedra no es porosa, el barro sí es poroso, a menos de que sea una piedra de naturaleza porosa como la... ¿Cómo se llama? Sí, esa, la pómez, pero esa tiene un nombre. No recuerdo cuál es el nombre de esa piedra, pero esa piedra sí es porosa, ¿sí? Pero digamos estas piedras que nosotros usamos para construir, esas piedras de río no son porosas. Estas piedras son macizas, autoinmunes, eso no le entra a nada, ¿sí? Bueno, de pronto un taladro así bien duro y la taladra sí le entra, pero no le entran bichitos por dentro, no como, como al barro. Al barro sí se le puede formar por dentro en casitas de bichitos, de gusanos, eso a la piedra no le pasa eso. Tú una piedra la dejas ahí y puede que alrededor, por la arena que haya o la tierra que haya alrededor, hayan gusanos, pero la misma piedra la lavas y no tiene gusanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Las vasijas en la antigüedad eran hechas de barro. Si una persona moría en una casa y habían vasijas que no estaban bien cerradas, ¿sí? Las vasijas también tenían que purificarse, las que no se tenían que romper, porque se contaminaban por el muerto que había a causa de, de esa muerte. Las personas que estaban dentro de esa casa quedaban impuras 7 días por causa de que estaban junto con el que acaba de fallecer en la casa. Toda vasija que esté abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Por eso es que había que tener un puente entre la puerta del juicio, de la puerta del censo, hasta el monte de los olivos, para no tocar muerto al cruzar de un lado al otro para entrar al templo. Porque si tú cruzabas y tocabas muerto, ya no podías entrar al templo. Así que devuélvete para tu casa y quédate 7 días apartado y no podías entrar. Entonces ibas para una fiesta. Ibas para la fiesta de Pesach, ibas a la fiesta de Shavuot, ibas a la fiesta de Tabernáculos y tocabas muerto, pues te perdiste la fiesta, mijo, porque solo dura 7 días y tenías que durar 7 días purificándote. Entonces, para evitar eso, estaba el puentecito y nos permitía acercar. Que es muy interesante lo del puente también con relación a Yeshua, porque por nuestros propios méritos, por cuanto nosotros somos carne y por ende pecamos y estamos contaminados, no podemos acercarnos al Padre. Yeshua también viene a ser ¿qué? Ese puente que nos acerca al Padre para que podamos ser aceptos delante de su presencia. Entonces, de ahí es que Yeshua, esto de los sepulcros, que dice que no, si, no podías tampoco pisar un sepulcro. O sea, una tumba donde hubiese un humano muerto no la podías pisar, no la podías tocar, porque quedabas impuro. De ahí a que Yeshua usa la expresión sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque la manera de identificar los sepulcros por el hecho de, o con el propósito de ¿qué? De no contaminarse, tocándolos o pisándolos, era como pintándolos de blanco. Pero Yeshua, en relación a aquellos que decían y no hacían, que eran apantallaban con su presencia, con su pinta, con sus filacterias, su tzitzit, toda esa cuestión así muy decoroso, pero que por dentro en realidad no llevaban nada de vida, los relaciona con sepulcros blanqueados, porque por fuera son muy hermosos, piedras pulidas, hermosas, en mármol así, pintadas, todo espectacular, pero debajo de un sepulcro que hay muerte, solo hay muerte. Entonces tú puedes adornar una tumba, ponerle mármol encima, pintarla, mejor dicho, hacerle un grabado espectacular, pero no deja de haber muerte dentro. Entonces por eso es que incluso pisando un sepulcro se contaminaban. Por eso los pintaban. Tú identificabas fácilmente en el Israel antiguo, en la época de Yeshua, y bueno, desde mucho tiempo atrás, identificabas un sepulcro fácilmente porque estaba pintada las piedras de blanco y tú ya no tenías que pasarte por ahí, sino podías desviar y así no te contaminabas. Entonces, todo con el propósito de que de observar bien esta ley y de no entrar al tabernáculo o al templo y contaminarlo por causa de que tú habías tocado muerto. ¿Y por qué no se puede entrar al tabernáculo o al santuario habiendo tocado muerto? ¿Cuál es la razón? ¿Pero por qué? ¿Y la presencia del Señor qué pasa con la muerte? ¿Qué relación tiene eso? O sea, ¿qué relación tiene yo toqué muerto o toqué un sepulcro? Ya no puedo entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Porque Él es vida?
Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal? Dice la Torah que el alma que pecare, esa morirá. Muerte es relación al pecado. Y pecado con el Señor no compaginan. O estás purificado, o estás puro, o estás apartado, y puedes entrar a su presencia, o estás muerto, o tocaste muerto, o te contaminaste. O sea que en la literalidad era tocar el muerto, te contaminabas, pero también era llevar pecado, de alguna u otra manera. Porque aquí el que había muerto, ¿por qué las personas morimos? Por, por el pecado. Si no hubiese pecado, no habría muerte, ¿cierto? Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, en ese orden de ideas, no se podía acercar nada muerto o nada contaminado o nada pecaminoso a la presencia del Señor. Ahora, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. ¿Qué es agua corriente? Agua viva. Agua viva, de un río, de un manantial, de un lugar que fluya, que corra, no de un estanque, ¿cierto? No de una piscina, no de una pileta, sino de un río, de una corriente. Y esa agua viva, que Yeshua dijo, yo soy el agua de vida, el agua viva, ¿cierto? Que el que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues esa agua viva se mezclaba con la ceniza de la vaca y con eso es que se purificaba. Se metía en un recipiente. ¿No es curioso que en las bodas de Caná, en Galilea, Yeshua multiplica o hace de agua vino, ¿cierto? ¿En qué recipientes el Mesías multiplica el agua en vino? ¿En una tinaja de barro? ¿En una tina? ¿Qué tipo de tina? ¿No era de barro? No, no sé. Les estoy preguntando. ¿En qué tipo de tinaja el Mesías multiplica el vino? ¿De piedra? ¿De qué estamos hablando? De que el agua, allá mi cuñado dijo purificación, exacto. De que el agua se mezclaba junto con la ceniza y se metía ¿en dónde? En una tinaja, para purificación. Yeshua, ¿en qué multiplica? ¿En qué tinajas multiplica el agua en vino o la convierte? Sí, en las bodas, sí. ¿Pero en qué tipo de tinaja? En una tinaja que servía para la purificación. ¿Y cómo se sabe eso? Pues leyendo Juan. Vamos a Juan 1:12. Y ahí también descubrimos en casa de quién probablemente estaba Yeshua celebrando bodas. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y está Juan 2:1. ¿Yo dije 2? 1:2. Fue mi chica, era al revés. 2:1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Yeshua y también Yeshua fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Yeshua le dice, no tienen vino. Y Yeshua le dice, ¿y yo qué? Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Sí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían, hace todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra. ¿Las tinajas eran de qué? ¿Por qué de piedra y no de barro? Porque el barro se contamina. La piedra no. Dice, traed de allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Ahí está clarísimo qué tipo de tinajas usaron para multiplicar Yeshua el agua en vino. Y fueron tinajas que se usan para la purificación. ¿Qué más purificaciones sino la de la vaca roja, en la que dice que tomes agua y cenizas y los pongas en una tinaja en un lugar limpio y con eso purifiques? Dice, las que usan los judíos para el rito de la purificación, en cada una cabían 2 o 3 cántaros. O sea, en la tinaja
cada una le cabían 2 o 3 cántaros. Y para efectos prácticos, un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Y si en cada tinaja cabían, ¿cuánto? De 2 a 3 cántaros. ¿Y eran cuántas? ¿Cuántas tinajas multiplica Yeshua? Y las llevaron hasta el borde. Las llenaron hasta el borde. Dice que tenían, ¿cuántas? 6 tinajas. Como 600 litros. Como 600 litros de vino. Era una boda pequeñita, ¿no? Para uno multiplicar 600 litros de vino, ¿no? Y si eran tinajas que se usaban para la purificación de los judíos, era probable que estuviesen en una casa de un sacerdote. Probable. Porque los sacerdotes eran los que guardaban el agua de la purificación con las cenizas. De hecho, sigamos leyendo Números, Bemidbar. Tomará de las cenizas de la vaca quemada de la sangre de expiación y echará sobre el agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre los que hubieran tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer día y el séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fue inmundo y no se purificare de tal persona será cortada entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Era la única manera de purificarse por haber tocado a un muerto, con esa agua de la purificación. Les será estatuto perpetuo. También el que rociar el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y esto es una curiosidad que debería uno hacerse esa pregunta, y es por qué las aguas de la purificación de la inmundicia hacen inmundo al que las rocía. Todo aquel que toca el agua de la purificación, ¿cierto? Para rociarla sobre otros, se hace inmundo. Porque el que sacrifica a la vaca para la purificación queda inmundo. Porque el sacerdote que purifica queda inmundo. Es curioso, ¿no? Que un rito que sirva para purificar haga inmundo al que lo ejerce. Porque él está recibiendo su inmundicia. ¿Le está recibiendo esa inmundicia? Pero porque al que se le rocía también se unta y no queda inmundo, pero el que la rocía sí queda inmundo. Es curioso de pensar. Esas son las cosas que uno tiene que, pues, meterle de cabeza y decir, ¿cuál es la razón? Y vamos a empezar con los paralelismos y cosas que son extrañas. Esa la vamos a... Dime. Hay uno que es que Yeshua siendo limpio, él tomó nuestros pecados y hizo limpio al pecador, y él se quedó impuro. Pero ¿cuál es la razón? O sea, porque Porque no fueron llevados a la inmundicia. Porque él fue llevado hasta la inmundicia de todos. es como el pasaje que decía que cuando pasara por pisara la tumba de un muerto también quedaba impuro. Bueno, entonces toma al untarse o al hacer el rito, él se vuelve impuro también. Pero a los que rocían no los vuelve impuros. Los vuelve puro. O sea, Sí, o sea, esa es la paradoja, digamos. O sea, el que hace el proceso toma el pecado del que está limpiando. A comparación con el Yeshua. Ok, vale, bien. Okay. Sí, la paradoja es compleja, porque es curioso que el que unta el dedo en el agua de la purificación para rociársela a otro, o sea, el otro también va a recibir de esa agua, él queda impuro, pero al que se le roció no queda impuro, si fue la misma agua. Entonces ahí es donde les digo que es curioso el asunto. Pero ya desarrollamos eso. Vamos a empezar con preguntas curiosas en el rito de la vaca roja. ¿Cuál sería la pregunta más obvia y más paradójica que uno debería hacerse?
con respecto a la vaca roja. ¿Por qué una vaca roja? ¿Qué tiene ¿Que tenemos que cumplir ese mandamiento? Bueno, pero no, en el rito como tal de la vaca roja, ¿cuál sería la pregunta más obvia y más paradójica acerca de la vaca roja? ¿Por qué roja? ¿Que por qué roja? ¿Qué significa, qué representa rojo en la escritura? No. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué dicen los profetas que es el rojo? Si tus pecados fueren ¿qué? Ah, ok, o sea que rojo significa ¿qué? Pecado. solo a través de la sangre del Mesías que fue su nombre? Rojo significa pecado. Porque una vaca para la purificación de los pecados tiene que ser roja. Y no, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, darán a ser como blanca lana. ¿Por qué no blancos? O sea, ¿por qué no una vaca blanca para purificar la inmundicia roja? ¿Cierto? Que significa el pecado. Sino antes bien es una vaca que tiene que ser bien roja, no puede tener un pelo blanco, tiene que ser bien roja, es la que purifica el pecado. Porque ella significa que absorbe todo el pecado. Como el Mesías que se hizo hombre como nosotros. Como el Mesías que se hizo hombre como nosotros. O sea, Dame más, dame más. Ah. La vaca roja. representa en sí el pecado. Y cuando el Mesías dejó su divinidad y se hizo hombre, pues vino a verse como nosotros, que somos pecadores. No podía ser una blanca vaca, ¿cierto? Una vaca blanca, en ese orden de ideas, si lo pensamos, porque la vaca roja llevaría en sí todos los pecados de la nación, ¿cierto? Para luego purificarlos. Entonces, si fuese blanca, en ese orden de ideas, se mancharía por el pecado de la nación. Tenía que ser roja. Y ahí la similitud que hace Amor está exacta con respecto a Yeshua. Porque Yeshua no vino a morir por nosotros siendo divino, sino que se hizo como uno de nosotros. De esa manera podría llevar en sí todo nuestro pecado. Siendo hombre, ¿cierto? Se hizo pecado por causa de nosotros. Que él no pecó. La vaca roja no podía llevar yugo, no podía llevar nada. Mejor dicho, tenía que estar perfecta para la inspección que se hacía en la puerta del juicio. Ahí se inspeccionaba la vaca. ¿Mm? Así que Yeshua se hace como uno de nosotros para poder llevar en él todo nuestro pecado. Si él hubiese venido como divino, ¿no? Como Elohim, pues no hubiese podido llevar nuestro pecado. Porque la santidad no milita con el pecado. Entonces, esa es una de las razones importantes. Tenía que ser roja, roja, roja. Así llevaría los pecados de Israel, la impureza de Israel, ¿sí? Y en esa perfección roja, en esa perfección de lo roja que era, en la lógica de la escritura, pues llevaría completamente todo, sin excepción, todo el pecado de la nación. Un pelito blanco haría pensar de que había algo de, digamos que de bueno, si se quiere, en ese orden de ideas de lo que estamos hablando. Por eso no podía tener nada que no fuese rojo, ¿no? Otra cuestión. Y bueno, Yeshua fue sin mancha, ¿no? En ese orden de ideas también la vaca roja no podía tener ninguna tacha, ninguna mancha distinta al color rojo. Y Yeshua fue así, sin mancha. Aunque luego llevó todo nuestro pecado. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote antes del sacrificio para su examinación, ¿no? Porque ahí sí se la presentarán al sumo sacerdote Eleazar y él la ofrecerá. Aquí ya había muerto Aarón. ¿Dónde muere Aarón? En la paracha anterior. ¿Dónde muere Aarón? En la paracha anterior. Muy bien.
En el Monte de los Olivos. Se iban 7. Bueno, se los dejo de tarea. Ya vimos dónde muere Aarón y dónde muere Moisés, ¿no? Listo. Mientras que responden la pregunta, aquí ya había muerto Aarón, por eso la instrucción se le da y dice, y se la darán al sacerdote Eliezer, y él la examinará y la llevará fuera del campamento y la entregará para que otro la sacrifique. Yeshua es presentado ante el sumo sacerdote antes de su sacrificio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote de la época de Yeshua que lo inspecciona como vaca roja para ser apto para el sacrificio? ¿Mm? Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, ¿no? Y fue entregado para que lo examinara. Caifás lo examina porque tenía que ser entregado, ¿no? Para el sacrificio. Y es requerido que antes sea examinado por el sumo sacerdote. El Monte Ebal no, ese ya quedaba adentro en Canaán. Ahora, luego de ser examinado, tenía que ser la vaca roja llevada fuera del campamento, en el Monte Or, fuera de el campamento en el Monte de los Olivos para ser sacrificada. ¿Y dónde muere Moisés? ¿Sí? ¿En el Sinaí? No. En el Monte Nebo, ¿no? Listo. No, ese Sinaí, ya Dios mío. En el Sinaí solamente se entregó la Torá. En el Sinaí solamente fue Moisés y allá estuvo con la zarza ardiente, que es el mismo Monte Oreb. ¿Listo? Ya, por favor, dejen al Sinaí allá. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los 3 montes de Israel? Moría, Olivos y Sión, ¿no? Ah, sí, está para allá. Más adelante muere Aarón. Aquí más adelante. Me pido disculpas. Entonces, otra cuestión. No se requiere conexiones con Yeshua. No se requiere ninguna calificación sacerdotal para quemar la vaca roja. ¿Por qué? Porque no era para expiación. No, porque dice la Torah que el sumo sacerdote la examinaba, pero se la entregaba a otro para que la sacrificara. No era el sumo sacerdote el que la sacrificara. Cualquier persona. Dice, de hecho, una persona limpia tomará de la sangre de las cenizas y la pondrá en un lugar apartado. ¿Y esto por qué es interesante? Porque ¿quién mata a Yeshua? ¿Quiénes crucifican a Yeshua? Los romanos. Los romanos son los que lo sacrifican, lo crucifican. Los sacerdotes no lo pueden hacer porque no tienen la autoridad por Roma. Y ahí hay conexión directa con la vaca roja. El sumo sacerdote no es el que la degolla, no es el que la quema, sino es otro. No especifica, como estoy claro, no especifica qué tipo de persona era, pero tampoco dice que debía ser un sacerdote. Dice se le entregará a una persona limpia. Como el de la cabra Azazel, dice y se la entregarán a uno que esté limpio, designado para eso, el que se ganó la rifa y ese la llevaba. ¿Sí? Desconozco, y la Torah no es clara, ni es específica si tenía que ser un sacerdote o no. ¿Verdad? Pero si hay conexiones directas entre Yeshua y la vaca roja, como ya lo hemos visto y seguimos viendo las conexiones, pues lo más probable es que no fuese un sacerdote el que lo hizo, y por eso Yeshua sigue siendo apto como sacrificio de la vaca roja, porque los que lo crucifican son los romanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hubiese un requerimiento de que el sacerdote debía sacrificar la vaca roja, pues ahí sí ya quedaría descalificado Yeshua, porque no es crucificado por un sacerdote. ¿Me hago o no me hago? Listo. Todo lo que sucede en camino a la cruz es importante. Hay algo que es curioso. Y esta quiero que me la respondan. Dice que la vaca roja. ¿Cuál es otra de las condiciones que la vaca roja debe cumplir? Que no haya sido nunca, pues
que nunca se le haya puesto un yugo encima. ¿Cierto? Y la pregunta es, con respecto a Yeshua, ¿cómo se cumple esto? ¿Él cargó o no cargó la cruz? ¿Mm? ¿Se la lleva a llevar el otro? ¿Cómo se hace? Porque cualquier cosa que no cumpla en las características del sacrificio de la vaca roja lo descalificaría como sacrificio de vaca roja. ¿Mm? Porque él no lleva la cruz antes. ¿Ah? No la llevaba antes. ¿No la llevaba antes? Sí, exacto, pues solo en el La llevó momento fue cuando No, pero es que no se le podía poner yugo nunca. No se le podía poner un yugo a la vaca. ¿Cómo se solventa eso? ¿Cómo Dios hace para solventar ese asunto? ¿Mm? Pues es sencillo. Lo que pasa es que pues hay que leer la escritura y mirar qué fue lo que aconteció. ¿Dónde se hacía el... No, ¿dónde se hacía la verificación, cierto? Antes del sacrificio para la vaca roja. ¿En dónde? En la puerta. ¿Cuál puerta? La del censo, la del juicio, ¿cierto? Ahí se hace la última inspección y llévelo. Qué curiosidad, qué coincidencia o desidencia del Eterno, que dice Mateo 27, 28. No, un poquito más adelante. Mateo 27, 31. Mateo 27, 31 nos da la respuesta, que es fácil, pero uniendo aquí, conectando y conociendo, pues la identificamos. Mateo 27, 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32. Cuando salían, ¿por dónde se sale? Pues por la puerta, ¿no? Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Entonces es curioso que el Señor hasta en esos pequeños detalles nos da la relación directa para que no quepa duda de que Yeshua es ese sacrificio acepto, ¿cierto? Para la purificación de nuestros pecados. Porque cuando salen de la puerta, la puerta del censo, del contar donde se verificaba, allí justamente venía un hombre del campo llamado Simón de Cirene y a él le ponen a cargar la cruz. O sea que él va de ahí hasta el Gólgota sin llevar nada encima. Es Simón el de Cirene el que lleva la cruz. Dime. De todas formas, también antecitos, cuando se tiran de un lado para otro lado, ¿quién iba a dar el veredicto entre estos dos reyes o gobernantes que están en este momento? Sí. Ninguno de ellos halló pecado en Yeshua, o sea, no veía que tenía algo que había cometido. Sí, Pilato sobre lo decía, ellos no, ninguno tenía de qué acusarle. Lo inspeccionaron también y no hallaron en él falta alguna. O sea que seguía siendo apto para el sacrificio, ¿no? Lo que lo ponen a pensar es la llevada de la cruz, pero justo cuando salen por la puerta del censo, allí aparece este Simón de Cirene y este toma la cruz y la carga, ¿no? Así que el Señor es bien detallista con estas cosas. ¿Qué más conexiones? Dice que el sacrificio debía hacerse frente a la puerta del tabernáculo de reunión, afuera en el lugar señalado. ¿Qué quiere decir frente a la puerta? ¿Ah? Sí, por eso, pero no, por eso estoy hablando de la vaca roja. ¿Qué quiere decir frente a la puerta del tabernáculo en el lugar señalado? Que debía estar en esa dirección, que el sacrificio debía estar mirando hacia dónde, hacia el templo o hacia el tabernáculo. En específico, hacia dónde, en qué lugar específico debía estar mirando ese sacrificio, hacia el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor.
¿sí? Recordemos que eso de que habla la escritura del mirar, de que el Señor nos mire, es que su rostro esté volteado hacia nosotros, mirándonos. Cuando se sacrificaba la vaca roja, el velo del templo de la cortina se corría para que la vaca roja justo colindara enfrente con la presencia del Señor. Y así el sacrificio era acepto. ¿Cómo pasa con Yeshua? Yeshua muere justo enfrente del templo, en el monte de la calavera, en el monte del Gólgota, en el monte de los olivos, frente a la puerta, ¿cierto?, del juicio, abierta, ¿cierto?, apuntando hacia el lugar santísimo, ¿no? ¿Y cómo se solventa el que la presencia del Señor estuviese mirando a Yeshua? Pues dice que cuando Él muere, el velo, ¿qué? Se rasga. El velo completamente se rasga, se parte, ¿cierto? Y queda descubierto el lugar donde está la presencia del Señor, mirando justo es hacia enfrente de donde está Yeshua siendo crucificado. Pero como la Torah dice que la presencia del Señor no puede habitar donde hay impureza, donde hay maldad, donde hay pecado, ¿qué pasa cuando Yeshua, luego de que muere, dice que el sol se oscureció, ¿no? Y eso representa, ¿no?, que el rostro del Señor se apartó, se quitó de Yeshua, ¿no? ¿Qué dice Yeshua cuando está allí crucificado? Antes de decir consumado es, ¿qué es lo que dice? Perdónanos por los que no saben lo que hace, sí, pero ¿qué también dice? Eli, Eli, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Yeshua allí cumple también esto con ese sacrificio, porque el Señor voltea su rostro. ¿Pero por qué voltea el rostro del Señor? Porque sobre Yeshua estaba todo el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y hay historiadores que mencionan que literalmente Yeshua estaba cubierto de sangre total, ¿sí?, de la cabeza a sus pies. En ese orden de ideas, rojo, como el carmesí, como aquella vaca roja que debía ser roja completamente. No solamente era un cordero sin mancha, porque aquí viene la otra conexión: madera, hisopo y escarlata, quemados ahí junto con él. Madera, hisopo, escarlata, ¿no? Lo más probable es que en lo que hayan crucificado a Yeshua sea un madero. Unos dicen de cedro, ¿cierto? Otros dicen de, ¿cómo se llama la esta de la orquídea? El almendro, ¿cierto?, que simboliza la vida. Bueno, el hecho es que sí fue en un madero, ¿cierto? Y hisopo, pues a él se le da a beber vinagre con un hisopo que había allí, y de ahí le dan a tomar, ¿verdad? Y escarlata, cuando Yeshua tiene sobre sí ese color puesto, pues cuando está muerto, ahí en la cruz, cuando está desangrándose literalmente, se está cubriendo de rojo. Pero cuando en el capítulo 27 de Mateo, en el verso 18, dice que le desnudaron y le echaron encima un manto de color escarlata. Así que en todos esos detalles el Señor se ocupa para que Yeshua califique como la vaca roja. Ahora, dice también que no es hasta que las cenizas de la vaca se combinen con agua viva que pueden traer purificación por las impurezas, por el pecado, ¿no? ¿Y en qué momento Yeshua se combina con agua, ¿cierto? Ese sacrificio, esa muerte se combina con agua para así poder servir como purificación. Pues hay dos momentos, creo yo. Cuando la lanza se le entierra, le sale agua y sangre, ¿no? Ahí se mezcla ese sacrificio con agua de purificación. Y otro, cuando resucita, ¿sí? Y viene el derramamiento del Espíritu, ¿no? Y esa combinación. Por eso Juan decía
que el que viene después de él, ¿cierto? Bautizará con agua, con sangre y con fuego. Porque ¿qué se hacía con la vaca roja? Se quemaba luego de haber sido degollada. Se quemaba completamente para reducirla a cenizas, ¿no? Ahora luego de eso, las cenizas tenían que ser reunidas en una vasija y llevadas a un lugar limpio. Y pues eso es fácil porque José de Arimatea, que era un hombre rico, tenía un sepulcro y allí fue puesto Yeshua, ¿no? Las cenizas se ponían en un lugar limpio, en una tinaja de piedra, ¿no? Ahí se reservaban durante 3 días antes de mezclarse con agua, ¿no? Antes de que se mezclaran con agua tenían que estar apartadas 3 días. Y qué curiosidad que Yeshua dura 3 días guardado allí, sin contaminarse, sin mezclarse con nada, allí dura. Y luego resucita. Y es cuando resucita que el agua se puede mezclar con la ceniza y sirve para la purificación. Por eso en Hebreos menciona esto y por eso leímos ahorita en la Torá, ¿no? Que el tercer día se purificaba, pero hasta el séptimo se declaraban limpios. Ahí es cuando empieza a surtir efecto de purificación el sacrificio de Yeshua en nosotros. Y lo que les decía como último, ¿cómo puede entonces la misma ceremonia o el mismo rito de la vaca roja, que está diseñada para hacer puro al que se le rocea, hacer a la vez a los que lo ejercen impuros al mismo tiempo? Pues Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que aquel que no obedece a la Torá, a la escritura, está sujeto a maldición de muerte, porque maldito aquel que no permanece en todas las obras de la ley, en todas las cosas de la ley para hacerlas. ¿Cuál es la única manera de romper esa maldición de que aunque nosotros intentemos permanecer en la ley y alcanzar la gracia por la ley, no llegamos, porque con que rompamos un mandamiento, quebrantemos un mandamiento de la ley, quedamos como no aptos, ¿no? ¿Cuál es la manera? Yeshua, a través de su muerte, vino a librarnos de esa maldición, no de la observancia de la ley, porque es que eso es lo que se cree, ¿no? Que Yeshua nos libró de la ley, como si ya no hubiese que guardarla. No, por el contrario, nos libró fue de la condenación que acarreaba el incumplir los mandamientos de la Torá. Y por eso ahora tenemos vida, aunque seguimos pecando, ¿cierto? Aunque en nosotros todavía hay maldad y pecado, tenemos vida por cuanto Él se hizo pecado por nosotros. De esa manera nos libra de la maldición de la ley, que es muerte, y nos permite ser aceptados delante de la presencia del Señor. Así que, como dice Hebreos 9, 13 al 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, esta becerra es de la vaca roja, la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Mira que el autor de Hebreos, que se lo atribuyen a Pablo, el libro de Hebreos, de cómo se escribe, el autor de Hebreos dice: la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre aquellos que están inmundos, contaminados, purifica para la carne, ¿cuánto más? ¿Cierto? La sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, podrá purificar vuestra conciencia de obras muertas para servir
al Dios vivo. Ahora, de esta manera es que podemos ligar estrechamente el sacrificio de la vaca roja con Yeshua y darnos cuenta que si la vaca roja purificaba de la inmundicia por haber tocado muerto, ¿no? Y hacía puro al que se le rociaba, pues nosotros, que somos los mayores portadores de muerte por cuanto tenemos la mayor oportunidad de dar vida, de llevar vida en nosotros mismos, porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos al Señor, ahora somos purificados y lavados por la sangre de uno que no solamente fue cordero para redención de los primogénitos, sino también fue aquella vaca roja para purificación de toda obra muerta, de todo lo que produce muerte en nosotros. ¿Qué es? El pecado. El pecado es lo que produce muerte en nosotros. Así que ¿cómo este mandamiento hoy aplica a nuestras vidas? Pues desde la muerte de Yeshua nuestro Mesías ha venido a ser Él ese sacrificio. Yo les decía al principio que este mandamiento es un mandamiento que precede a las purificaciones, que precede a los sacrificios, porque sin esto es imposible purificar, ¿no? Por eso es que a través de Yeshua tenemos la posibilidad de estar purificados constantemente por medio de este sacrificio que Él hizo y de esa manera observar los mandamientos del Señor, permanecer en la ley del Señor sin temor a ser desechados en el camino porque no alcanzamos a ser justificados por la observancia sola de la Torá. Por eso la Torá y Yeshua van de la mano. Por eso la observancia de la ley del Señor y Yeshua, ¿no? Y la salvación y la gracia y esa sangre derramada para purificar nuestras conciencias de obras muertas van de la mano, ¿no? Ahora Él nos pide ¿qué? Mantenernos puros, mantenernos limpios. Él nos purifica, Él nos santifica, pero solo hasta el séptimo día es que seremos declarados limpios. ¿Y cómo llegaremos a ese séptimo día? Si no es como dice la Escritura, el que permanezca, el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que aquel que se mantenga firme, guardando los principios de Dios, los mandamientos de Dios, ¿cierto? La fe en Yeshua, este será declarado limpio al séptimo día. ¿Por qué? Porque Yeshua estará parado allí, en la puerta del contar, en la puerta del juicio, dando entrada solamente a aquellos que se mantuvieron firmes en sus caminos. Aquellos que lo dejaron todo por seguirle a Él. Aquellos que, como dice la Escritura, no hicieron tesoros en la tierra, sino que atesoraron fue en el cielo. Así que esa es la seguridad que nosotros debemos tener al acercarnos a nuestro Creador. Que por el sacrificio de uno perfecto, nosotros siendo imperfectos tenemos acceso. Pero ojo, mantengámonos firmes, purificándonos constantemente, limpiándonos constantemente, renovando nuestro entendimiento a través de la Escritura, manteniéndonos firme en los preceptos, en los mandamientos, en las instrucciones que el Señor dio. Porque solamente hasta el séptimo día seremos declarados limpios. Eso quiere decir que hay un espacio de purificación, 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 purificación constante. Pero si en eso te quedas y no te sigues purificando, sino que te apartas del Señor y te vuelves en pos de tus propios caminos, pues cuando llegue ese séptimo día no va a haber posibilidad de entrar, ¿no? No va a haber posibilidad de ser censados entre el pueblo que el Señor dirá, vengan benditos de mi Padre al reposo de su Señor, vengan, entren a mi presencia. Así que esa es la relación que hay entre Yeshua y la vaca roja, que parece un rito extraño, parece un mandamiento complicado, de hecho es un hukim, ¿no? Es un mandamiento que tiene cosas veladas, pero bueno, bendito el Señor que han habido muchos que a lo largo de la historia han estudiado estas instrucciones, estos mandamientos y le han puesto ahí a pensar cómo es y nosotros que creemos en Yeshua, pues cuanto más a identificar en todo esto cuál es el papel aquí que juega nuestro Mesías Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento de la Torah. Él es la Dabar que se hizo carne y la Dabar que se hace carne debe ser cumplida completamente.
Él no puede ser la Torá viviente y salirse de la Torá o no cumplir algo de la Torá. Así que hasta en estos detalles, ¿no? Son 22 versículos de un capítulo de la Torá, pero allí vemos toda la obra redentora de Yeshua como Salvador. Así que esta es una de las maneras en las que uno podría predicar a Yeshua desde la Torá, reconociéndolo a Él y sabiendo que ahí está Él. Y como dato curioso al final de todo esto, de esta enseñanza, estuve revisando porque yo hace unos años, bastantes ya, había predicado acerca de esto. Y en aquel entonces se había mencionado que habían vacas rojas en Israel y que habían salido porque, como les decía al principio, son muy escasas. Estas vacas no se dan así como cuando tú vas a los llanos y hay vacas por todos lados y encuentras vacas rojas, no, es muy complicado que se den. De hecho, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene un criadero de vacas, ¿sí? Y vi un video que fue subido en marzo del año pasado, o sea, es reciente, no es así por allá del 2000 o algo viejo, sino es reciente del marzo del año pasado, donde habían prospectos de novillos rojos, ¿sí? Que los del Instituto del Templo, que son los que están, digamos que en busca de poder reedificar el tercer templo, ¿no? De levantar otra vez el templo y empezar otra vez los sacrificios y todas estas cosas, pues mencionaba que tenían unos prospectos, habían tenido dos prospectos de vaca roja que tenían unos pelitos blancos, unas canas por ahí, y que al final no se les quitaron porque la vaca roja tenía que tener 3 años para ser sacrificada. Y estos pues no calificaron, pero en marzo del 2021 que vi o sea, lo vi y ahí menciona que fue subido hace un año y ahí en la fecha en el video sale marzo del 2021, se hace el reportaje. Tienen allá un establo lleno de vacas rojas en su mayoría, pero no todas, no, o sea, son 2 nomás las que, digamos que decía el hombre, tienen el 99,9% de ser rojas, porque por ahí todavía tienen unos pelitos blancos. Y no es como que, esta es roja, entonces quitémosle estos 2 pelitos blancos y ya, quedó roja. No, tiene que ser roja por ella misma, sola. Y ahí se veían vacas casi todas rojas, pero de pronto por una mancha aquí blanca o es un lunar así, como las que uno conoce aquí negras con blanco, pero en ese caso rojas. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Pues porque proféticamente hablando el sacrificio de la vaca roja demarca un tiempo especial. Les dije que cuando se reconstruye el templo de Esdras, allí se denota en la tradición judía que allí se sacrificó una vaca roja y que han habido varias entre esas 9 que se han sacrificado. Pero la número 10 que se espera según la tradición judía, y eso no lo podemos desconocer, es la que daría paso al restablecimiento del culto en el templo. ¿Por qué? Porque la única manera de purificar, ¿no? Acerca de estas contaminaciones es por el sacrificio de una vaca roja. Y si no la ha habido en 2000 años, ¿verdad? Porque si la hubiese habido ya se hubiese hecho esto, pero como no la ha habido en más de 2000 años y hasta ahora están como en eso o bueno, llevan mucho tiempo haciéndolo, pero hasta ahora como que de tanto reproducir y reproducir y reproducir han llegado a incluso a tener una casi el 100% roja, pero todavía no. Esto, independientemente de que levanten o no el templo, independientemente de que no estas cosas, o que sí se hagan o que no se hagan, cabe el pensar que sí estamos en tiempos finales, que sí estamos en tiempos últimos. Que yo les digo, cuando esta enseñanza hace unos años la hice y la había escuchado y la había aprendido, pues se decía estamos en tiempos finales, y pues ahora que la refresqué, que la recordé y que bueno, la trajimos para este estudio de hoy, pues dije, bueno, pues hace unos años, pues ver un video de hace 8 años que había una vaca roja, si tenía que tener 3 años para ser sacrificada, pues ya pasó. Y no ha pasado nada aún. Pero este que vi, este video, data de marzo del 2021. Ese se encuentra por YouTube, es facilísimo. Ustedes ponen vaca roja en YouTube y ahí sale un video que fue hace un año. Y no sé si es una persona cristiana o alguien el que hace el reportaje, pero entrevistan ahí a uno del Instituto del Templo en Jerusalén y lo muestran. Y él dice, en marzo del 2021, no sé qué, tenemos ahí prospectos de vacas rojas. Entonces esto denota tiempos proféticos, tiempos finales, tiempos de estar apercibidos, independientemente de si sea ya o en un año o más adelante. Lo que sí estamos es más cerca
de nuestra redención, de lo que el Mesías dijo: estén velando, estén atentos, estén orando, porque mi venida será en tiempo de noche, cuando no se den cuenta. Entonces, ya son tiempos finales, no podemos ignorar que los tiempos se apresuran, que los tiempos se precipitan, pero sí sepamos que la venida de nuestro Señor está cerca y que debemos estar anhelantes, como cantamos, Bo Yeshua Bo, ¿cierto? Anima a mí, Bemuná Shelema, yo creo en la venida del Mesías, y aunque con completa fe, ¿cierto? Bebía Tamashiach, ¿no? Porque anima a mí, Bemuná Shelema, yo creo con completa fe, ¿cierto? Bebía Tamashiach, en la venida del Mesías, y aunque, como dice esa canción, aunque pueda tardarse, aunque pueda demorarse, yo sé que esperaré y confiaré que en él va a regresar. Él lo prometió. Así que el desconocimiento de estas cosas pues nos pone en tinieblas, y como Pablo en Tesalonicenses pues nos hace estar en oscuras, y dice: y seremos sorprendidos como ladrón en la noche. Pero si estamos en luz, si permanecemos en sus palabras, si hacemos lo que Él nos mandó a hacer, de estar velando, orando, estudiando su palabra y entendiendo todas estas cosas, pues no vamos a ser sorprendidos en tinieblas, sino que lo vamos a esperar, ¿cierto? Y su venida no nos va a sorprender. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros de este tiempo de estudio, por compartir con nosotros del tiempo de Parashá. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Gracias por compartir ahí siempre con nosotros, por estar suscritos. No olviden compartir este mensaje en sus redes sociales para que a otras personas también les pueda llegar. Si les gusta estos mensajes, este material, es la manera en que nos pueden ayudar a que estos estudios y todo este material que tenemos en este canal pueda llegar a muchas más personas que anhelan, al igual que ustedes, la venida de nuestro Mesías y el conocimiento de nuestro Señor. Así que vamos a orar y a dar gracias al Señor por este día de Shabbat y a despedirlos a todos ustedes. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por el tiempo de Shabbat, por tus bendiciones, Señor, por el descanso que nos das, Padre, por el reposo cada semana, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos guíes, Padre eterno, cada momento de nuestra vida, Señor, que no nos permitas extraviar, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, de todo tu pueblo. Guíanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Que aunque torpes seamos, Señor, no nos permitas extraviar de tus caminos, Señor. Gracias por la revelación que das a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, Señor. Hoy te pido que bendigas a mis hermanos en su entrar, en su salir, en su acostar, en su levantar. Que bendigas la obra de sus manos, el fruto de su trabajo, Señor. Que en su mesa siempre haya alimento, Padre. Que les llenes de salud, de vigor, Señor, para continuar en esta carrera, Señor, en la que solamente los que perseveran, Señor, hasta el final, estos serán salvos, Señor. En esa está puesta nuestra confianza, Rey, en que hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor, en que día tras día nos doblegamos, Señor, nos humillamos y nos entregamos para llegar a esa estatura del varón perfecto, Señor. Y que aunque sepamos que nuestra propia justicia es insuficiente, Señor, para estar en tu presencia, la de nuestro Mesías Yeshua nos dará el paso, el acceso, Señor. Pero no por eso descuidamos la fe que hemos recibido, no por eso vivimos como queremos, Señor, sino antes bien, con diligencia, Señor, guardamos tus palabras, Señor, y las atesoramos en nuestro corazón, las obedecemos, las hacemos, Señor. Porque los que serán justificados no son los oidores, sino los hacedores, dices tu palabra, serán justificados. Así que, Padre, enséñanos día tras día a morir a nosotros, a que crezcas tú en nosotros, a menguar a nuestra carne, a dejar lo que nos aleja de ti, Señor, a quitar de nosotros, Padre, todo lo que no te agrada, Padre, y que nuestro caminar siempre esté dirigido hacia tu presencia, Padre. Bendícenos con toda bendición de lo alto y como está escrito en tu palabra, Señor. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Beyashem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Que tu misericordia esté sobre nosotros siempre, Padre eterno. Te lo agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias por compartir y gracias por estar ahí conectados. No se pierdan ninguna de las enseñanzas que traemos para ustedes cada día de Shabbat y entre semana, los lunes
hasta los jueves, exceptuando los festivos, pero de lunes a jueves tenemos enseñanzas de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Hay días en los que de pronto no tenemos, pero es porque estamos aquí en unos procesos por el cambio que hemos tenido de ubicación, de locación, de donde estamos viviendo, y pues en ocasiones se nos dificulta, pero hacemos todo lo posible para poder estar con ustedes cada día. Los viernes en los inicios de Shabbat a las 7 de la noche tenemos enseñanza, y los sábados a las 11:30 y a las 4:30 de la tarde tenemos enseñanzas de la Parashá y tiempos de Jalel a las 10 y a las 3 de la tarde. Muchas gracias nuevamente y que el Todopoderoso les bendiga. Recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shavuot Tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.